Si estás de fiesta, grita. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Un amor que sana, un amor que liberta, un amor que restaura, un amor incondicional. Bienvenido al programa ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Que el Señor bendiga a la amada audiencia y damos comienzo al programa una vez más por el gran amor que el Señor me permite estar con ustedes en esta hora. Saluda al hermano Juan y le da la bienvenida a la amada audiencia en esta hora. Que la bendición del Altísimo esté sobre cada uno de aquellos que han sintonizado la frecuencia de FM 92.9 Radio Luminares o aquellos amigos y hermanos que están conectados a través de www.radioluminares.blogspot.com. También aquellos que están a través de www.radioluminares.com. Que la hermosa persona del Espíritu Santo me guíe, nos acompañe en este nuevo programa que Dios permite en esta hora. Para dejar su mensaje, su petición, hágalo a través de un mensaje de texto al 15 44 95 87 41, que también contamos con WhatsApp, o aquellos amigos y hermanos que están dentro del partido de Merlo al 484-0044 o que están fuera del partido de Merlo al 0220-484-0044. La parábola del buen samaritano es una de las más conocidas y populares de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Aparece únicamente en el Evangelio de San Lucas, es decir, no lo encontramos ni en el Evangelio de Mateo, Marcos ni Juan. Esta parábola destaca el interés que demuestra el Señor en atender al abandonado o a aquella persona abandonada. Jesús siempre rescata las personas que la mayoría de la gente desprecia. En el Evangelio de San Lucas, este médico gentil griego, su evangelio es universal y en él desaparecen todas las barreras y Jesucristo es para todo el mundo sin distinción. Es para judíos, para los gentiles, para los piadosos, para los pecadores. Jesús es el Salvador del mundo. Lucas escribió principalmente este evangelio para nosotros los gentiles. Su propósito era demostrar que la participación de los gentiles en el reino de Dios está basado en las enseñanzas de nuestro Señor y por lo tanto es necesario predicar el evangelio en todo el mundo. El relato de Lucas sobre el ministerio de Jesús se puede dividir, llamémosle, en 4 partes: la introducción al Hijo del Hombre, el ministerio del Hijo del Hombre, el rechazo del Hijo del Hombre, la crucifixión y la resurrección del Hijo del Hombre. Analicemos los textos paralelos. Vemos que el Señor Jesucristo, después de enseñar, se alejó de Galilea y fue hacia las regiones de Judea al otro lado del Jordán. En el capítulo 9 de este mismo Evangelio de San Lucas, en el versículo 51, el Señor comenzó su viaje a la cruz, un viaje hacia Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos y evangelizar la región de Judea. Este evento se encuentra en el periodo del rechazo del Hijo del Hombre. El Señor inicia su viaje intentando pasar directamente a Jerusalén, pero es rechazado por los samaritanos. Jesús quería ir más rápido a Jerusalén y era necesario pasar por Samaria, ya que era una ruta más corta para llegar a destino. Y la Escritura nos dice, este mismo Evangelio, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén.
Con la cruz tan cerca y tanto para evangelizar, el Señor designó a 70, los envió de 2 en 2 a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Al regresar los 70, exclamaron gozosos por la autoridad que les había sido impartido, y el Señor les corrige diciendo que mayor gozo es aún tener sus nombres escritos en los cielos. Amada audiencia, que en esta hora tú puedas tener tu nombre escrito en el cielo, donde está el trono de Dios. Si aún tu nombre no está escrito en esta hora y en este programa, estarás gozoso porque tu nombre va a estar escrito una vez que tú te reconcilies con tu Señor, una vez que tú confíes al Señor tus pecados, todo lo que has hecho que a Dios no le agrada, y le pidas perdón. La escritura de hoy nos lleva a San Lucas capítulo 10 versículo 25, y la escritura, la bendita palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nos dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Que el Señor en esta mañana, en esta hora, en esta tarde y en esta noche pueda guiarme a compartir con la amada audiencia esta palabra que Dios preparó para ustedes y para mí. Bendito sea su nombre, que Dios me ayude a través del Espíritu Santo a compartir esta enseñanza. Era de esperar que los rabinos, escribas, discutían asuntos teológicos en público, y la pregunta que este intérprete de la ley hizo al Señor era una de las que regularmente se hacían los judíos de aquel entonces. Hoy también muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fue una buena pregunta hecha con una mala motivación, ya que el escriba estaba buscando burlarse del Señor. La Escritura dice que se levantó, tal vez para atraer la atención hacia sí mismo. De todas maneras, nuestro Señor sorprendió al escriba y lo colocó a este intérprete de la ley en medio de la ley. No porque la ley nos salva, sino porque la ley nos muestra que necesitamos ser salvos. No puede haber una conversión real sin una convicción. Y la ley es lo que Dios usa para darnos convicción a los pecadores de su posición delante del Señor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 en adelante, dice que el Espíritu Santo vino a convencer a nosotros de justicia, juicio y pecado. La Escritura dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para una mejor comprensión de esta parábola debemos prestar mucha atención a quién fue dirigida y trasladarlo a aquellos tiempos. El personaje que da pie para que Jesús relate esta parábola tan significativo es un intérprete de la ley, un hombre de letra de aquel entonces. Esta persona es a quien Jesús le dirige esta parábola. La intención del intérprete de la ley es probar al Señor y sus enseñanzas preguntándole: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? En otras palabras, lo que este doctor en la ley pregunta en realidad es qué es lo que tiene que hacer para impresionar favorablemente a Dios y así ganarse la vida eterna. Todo judío de aquel entonces pensaba que la vida eterna podía llegar a ganarse o a merecerse. Hoy también muchas personas creen lo mismo. Pero la palabra de Dios es muy sencilla y muy clara. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo podemos tener fe? Fe, la palabra
viene por el oír y oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. De esa forma vamos a tener fe en el unigénito Hijo de Dios. No hay otra. Dios ha puesto a Jesucristo para remisión de nuestros pecados. Él es el único que en esta hora puede perdonar tus pecados, sanar toda dolencia, sanar tus heridas y restaurarte. Pero es necesario venir a Jesús. Bendito sea en esta hora nuestro Señor. De allí es que podemos entender el énfasis en la pregunta, ¿haciendo qué? Lo que quiero dejar claro es que el Señor trata la ley con alguien de la ley. Aquí es donde el Señor entra en el terreno de su especialidad, preguntándole, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Ya que era de su deber como escriba o intérprete de la ley, conocerla y su correcta interpretación. La pregunta de Jesús le devuelve el reto. Tú eres el experto, has pasado la vida estudiando la ley, dímelo tú a mí, le dice el Señor a este intérprete. La Escritura dice, aquel respondiendo dijo, y se tomó una cita de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, a partir del versículo 5, y esto lo podemos estar leyendo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 de San Lucas, a partir del versículo 27. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba era un erudito en la ley y sabe lo que requiere. Empezó a cuestionar al Señor preguntándole qué es lo que debe hacer para ganarse la vida eterna. Amada audiencia, en esta hora usted se estará preguntando, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué debo hacer para hacerle agradable al Señor Jesús? La Escritura es muy clara en cuanto a la vida eterna. Es necesario que tú, hombre, tu mujer, vengas con un contrito humillado, un corazón humillado al Señor, que le puedas pedir perdón. Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera, y Él te recibirá con sus brazos, Él te sanará tu herida, perdonará tus pecados, pero es necesario venir a Cristo. Es necesario leer la palabra de Dios, es necesario buscar una iglesia donde se alaba, se glorifica y se lee la palabra de Dios, que es la Biblia. Es necesario volvernos al Señor, porque la palabra de Dios nos dice, hace más de 2000 años que Cristo viene y viene pronto. Han pasado más de 2000 años que esta esperanza para el pueblo de Dios, y si usted hoy no es parte del pueblo de Dios, le invito a que venga al Señor y sea parte de la familia celestial. Cristo, Jesucristo está volviendo. Las señales están dadas y la Biblia llama que hoy la gente a todo lo que es malo lo llama bueno. Pero tiene que cumplirse la palabra de Dios para que nuestro Señor, que hace más de 2000 años murió en la cruz, hoy vuelve como juez. Bendito sea tu nombre. Vamos a un tema musical y luego seguimos con la enseñanza del buen samaritano. Y me gozaré si
del gozo de su salvación. Y me gozaré, si me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré, de su salvación, y me gozaré, si me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Si Dios me gozo en ti, me alegro en ti, yo me deleito en mi Señor. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me ha dado paz y libertad, y si deleito en mi Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Celebra la victoria del Cordero, a su nombre. El Espíritu de Dios visita la Ciudad de México, y me gozaré, si me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré, si me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Si estás de fiesta, grita. Y me gozaré y me alegraré. Él quiere vestirte en esta hora de lino fino. Hoy el Señor te invita a que vengas a Él y Él te va a vestir con lo más precioso, el lino fino. Él quiere ungirte con el aceite del Espíritu Santo. Él quiere iluminar tu lámpara si está apagada. Hoy y esta es la hora. Él quiere darte paz a tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un amor que sana, un amor que liberta, un amor que restaura, un amor incondicional. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, para tu vida. Envío un saludo muy especial para mi hermana
Julia, mi hermana Patricia, mi hermana Celia. Bendito sea en esta hora el Señor. Un saludo para mi hermana Cintia, que todos aquellos están sintonizando y aquellos amigos y hermanos que han sintonizado la frecuencia de FM 92.9 Radio Luminares, o aquellos que están conectados a través de www.radioluminares.blogspot.com. Estamos en el programa ¿Qué haré con Jesús?, llamado el Cristo. Bendito sea su nombre en esta hora, y estamos en esta enseñanza del buen samaritano. Ahora el Señor le dice qué debe hacer, lo que él ya sabe. La respuesta del Señor cae muy profundo en el corazón de este intérprete de la ley, que ha preguntado algo que él ya sabía y ha quedado expuesto ante el Señor. Por eso trata este intérprete de la ley justificarse delante del Señor y pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Muchas personas tratan de justificarse delante de Dios, pero no nos olvidemos que el que justifica es Jesús. Él es el único que tiene la autoridad para justificar tu vida y la mía. Jesús respondió con una enseñanza. Dice: un hombre judío descendía o viajaba de Jerusalén a la ciudad de Jericó, que está a una distancia de aproximadamente unos 25 a 30 kilómetros. Dice que este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron de su ropa e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por el mismo camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo descendía también un levita, y llegando cerca de aquel lugar y viéndole también pasó de largo. Pero viene un samaritano, una tercera persona, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tanto el sacerdote como el levita son dos tipos sacerdotales dentro del orden religioso que estaba por encima de los rabinos y los fariseos, quienes eran los expertos en la ley de Dios. El sacerdote tenía dos tipos de responsabilidades básicas: llevar a cabo los ritos religiosos y la comunicación con la deidad. Él representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Esta era la función de un sacerdote en los tiempos del Señor. Hablando humanamente, se esperaba que sea él quien brindara ayuda al asaltado. Los levitas eran inferiores en cuanto a la jerarquía a los sacerdotes en la cuestión de posición. Eran oficiales encargados del culto, cuidaban el del santuario y ayudaban a los sacerdotes para preparar los sacrificios, recaudar las contribuciones del pueblo y distribuirla dentro de las necesidades del pueblo judío. La historia que el Señor está relatando va dirigida al escriba, y Jesús enseña que ser bueno en sentido legal no es lo mismo que amar a Dios o al prójimo. Jesús describe a dos personajes del orden religioso que estaba por encima de los expertos en la ley mosaica. Lo ideal sería que siguiera el mismo orden, pero en esta narración hay un cambio, y la Escritura dice en el versículo 33 de este mismo Evangelio de San Lucas que estamos compartiendo. Dice la Escritura: pero un samaritano que iba de camino vino de cerca y viéndole fue movido a misericordia. Al usar el Señor a un samaritano como héroe, el Señor desarma a los judíos. En este caso desarmó a este intérprete de la ley, porque los judíos y samaritanos eran enemigos. Existía un
un profundo odio entre judíos y samaritanos de aquel entonces. Los judíos se veían como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada, cuyo origen se debió al casamiento de judíos del norte, o sea, de las tribus del norte, con gente de otros pueblos después del exilio de Israel. En otras palabras, cuando cae el reino del norte, que estaba compuesto por las 10 tribus del norte, fueron llevados cautivos por el imperio de aquel entonces, los asirios, y ahí venía el problema. Para los judíos, los samaritanos era una raza contaminada. ¿Por qué? Porque estas tribus del norte, que hasta el día de hoy han desaparecido, era una mezcla que se casaban con los gentiles de aquel entonces. No obstante, este samaritano, que podría haber sido despreciado por los judíos, mostró compasión. Hermano, hermana, ¿estás mostrando compasión por tu prójimo en esta hora? Amigo, varón de Dios, mujer de Dios, ¿estás mostrando compasión por tu familia, por tu vecino, por tus compañeros de trabajo? Dice que este samaritano vendó las heridas y echándole aceite y vino. El aceite en la Biblia representa al hombre con fuerza y belleza. Es también la unción del Espíritu Santo, es la unción de los profetas, de los reyes y sacerdotes. También se usaba para limpiar, lavar y consagrar para un propósito divino. En esta hora el Señor te quiere ungir con el Espíritu Santo, te quiere ungir como un sacerdote, como un rey, como un profeta. Él quiere limpiar tus heridas, quiere lavar tus pecados, quiere consagrarte para un propósito en la vida del Señor. Solamente pide de ti tu corazón, tu mente. Bendito sea el Señor en esta hora. El significado simbólico del aceite es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un bálsamo que no solamente nos consuela, sino que trae a nuestras vidas sanidad del alma, nos libra no solamente de la muerte, del pecado, sino que nos da una vida eterna. En la antigüedad, el aceite se usaba para iluminar la noche. Cristo quiere iluminar tu vida en esta hora. Si estás transitando por caminos oscuros, Cristo quiere iluminarte. Iluminaba en el tabernáculo de reunión y también se usaba para iluminar el templo. Jesús quiere iluminar tu templo en esta hora. Bendito sea su nombre. También se usaba en los tiempos del Señor, en la antigüedad, como una medicina. El vino, en cambio, en las Sagradas Escrituras, representa una medicina para el cuerpo, consuelo del Espíritu Santo, una abundancia de bien, la felicidad de Dios en tu vida. Jesús quiere darte felicidad en esta hora. Si estás pasando por una tristeza, si estás pasando por valles de muerte, Cristo quiere darte felicidad, quiere darte justicia de Él, quiere darte el gozo del Espíritu Santo. También es un acto simbólico, es la sangre de Jesús. Bendito sea. Una de las más apreciados usos del vino en la antigüedad era que era festivo, era alegría. En aquel entonces todo Israel, antes de subir al templo a adorar al Señor y a celebrar las fiestas, ellos pisaban las uvas en los lagares y cantaban himnos, canciones alegres al Señor. Dios quiere ungirte, Dios quiere llevarte a una felicidad. Bendito sea el nombre amado de nuestro Señor. Vamos a una pausa y vamos a un nuevo tema musical. Luego seguimos con esta hermosa enseñanza que Dios tiene para ti.
lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Y yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida en esta hora. Quizás estás malgastando los bienes del Señor, quizás seas como un hijo pródigo, el menor de los hermanos, que fue y malgastó todos los bienes del padre, pasó hambre, pasó desnudez, pero él miró al cielo y dijo: en la casa de mi padre tengo una morada. Jesús es tu Padre en esta hora. Hay una casa preparada para ti, y esa casa no está en la tierra, está en el cielo. Jesús quiere cuidarte, Él quiere sanar tus heridas, perdonar tus pecados. El Señor quiere que vuelvas a la casa del Padre. Jesús es tu dueño. Tú eres querido por Jesús. No hay otra persona
en el mundo. No hay otro Dios como Jesús. Él en la cruz derramó sangre inocente para limpiar tus pecados por una sola palabra: amor hacia ti. Jesús quiere ser tu pastor. Él cuidará de ti. Bendito sea el Señor en esta hora. Y dice que, no obstante, este samaritano, que podría haber sido despreciado por los judíos, mostró compasión por este hombre que era un judío que había sido asaltado. Dice que este samaritano vendó las heridas echándole aceite y vino, y colocó a este hombre vendado en su propia cabalgadura y lo llevó al mesón. Y no solamente eso, sino que le da al dueño del mesón 2 denarios, que en aquel entonces equivaldría al salario de un obrero de 2 días de trabajo. Y le dio al mesonero para que cuidara, y le dijo que si gastaba de más, él a su regreso se lo pagaría. Bendito sea su nombre en esta hora, el Señor Jesucristo. El versículo 36 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue tu prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Le pregunta el Señor a este intérprete, y este intérprete de la ley dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué podemos aprender de esta historia, de esta parábola, de esta enseñanza? Que hay personas que pueden salir de la nada para lo que el pueblo del Señor debería estar haciendo hoy y en esta hora, y no lo hacen. Bendito sea Jesús. Los sacerdotes y levitas no se ocuparon de su hermano, pero se apuraron para llegar a tiempo al servicio del templo. Muchos de nosotros que nos llamamos cristianos nos apuramos en llegar a las reuniones, pero no hemos sido capaces en toda la semana de llevar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida de parte de nuestro Señor, a quienes lo tenemos a nuestro alcance, sea familiar, sea un amigo. Bendito sea el Señor. Quiere enseñarnos que debemos parar en medio de nuestras actividades y responsabilidades y atender a las personas que necesitan de nuestra ayuda. Muchas veces hemos sido como el sacerdote o el levita, viendo las necesidades del prójimo, pero evadimos nuestra responsabilidad. ¿En qué otras cosas más importante que cumplir y no brindarle una ayuda a nuestro prójimo? Muchas veces nuestro corazón se endurece al pasar los años o al crecer nuestro conocimiento, y nos volvemos muchas veces legalistas y apegados a las reglas en vez de buscar de tener un corazón compasivo a las necesidades de nuestros prójimos. Este no es el corazón que nuestro Señor quiere que tengamos. Jesús quiere que podamos ver a los demás como Él nos ve a nosotros, con compasión y misericordia. Alabado sea Jesús en esta hora. El dolor de las personas mueve el corazón de Dios. El samaritano vio el estado en que el pobre hombre se encontraba y decidió ayudarlo. No solo se acercó y vendó sus heridas echándole aceite y vino, sino que poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Jesús se acerca hoy a ti. Jesús se acerca en esta hora a tu vida. Él va a sanar tus heridas, te va a ungir con el aceite, te va a llenar de su presencia. El Espíritu Santo te llevará a una iglesia donde se alabe, se glorifica y se exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
pero es necesario que tú, varón, tú, mujer, te vuelvas al Señor. Jesús fue movido a misericordia y se detuvo por ti. Él ora por ti. Él va a compartir su palabra contigo. Jesús cuidará de ti. Jesús va de camino a Jerusalén. Jesús va camino a la cruz, pero en su peregrinar, viendo tu necesidad, Él es movido a misericordia. Él ve que el ladrón vino a tu vida a robarte tu salvación. Jesús ve que el ladrón vino a despojarte y quizás matarte. El Señor ve que el ladrón vino a robarte la bendición que Dios tiene hoy para ti. Vamos a un nuevo tema musical y luego estamos cerrando la enseñanza de este día que Dios nos dio. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en tu grandeza. Cómo es que viniste y por mí moriste en la cruenta cruz. Hoy ya no vivo de sueños nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Ya no vivo de sueños nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me
me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Nunca quiero volver, no, a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Mentira y falsedad. Librarte de tu pasado. Jesús quiere darte todo en esta hora. Jesús quiere enseñarte a amar la verdad. Y la verdad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús quiere darte la paz que quizás andas buscando. Pero dice que el Señor se acercó a ti para darte vida y vida en abundancia. Jesús se acerca a ti en esta hora para restaurar lo que el ladrón te había robado. El desafío de Jesús para nosotros es que imitemos al samaritano. El Señor nos pone a este samaritano como ejemplo para que nunca olvidemos que nuestra misión como cristianos es buscar y salvar a quienes se encuentran perdidos. Cada uno de nosotros puede empezar a imitar la compasión del samaritano y practicar el gran amor de Dios, y podemos hacerlo comenzando por algún ser querido en nuestra familia, nuestra amistad, que no tenga en su vida al Señor. Bendito sea su nombre. No es difícil encontrar a alguien que no tenga a Dios en su vida. Hoy mismo y en esta hora podemos empezar a trabajar con él o con ella. Busquemos a alguien de nuestro entorno, de nuestra familia o algún ser querido, algún amigo o alguna amiga que quiera empezar a estudiar la bendita palabra de Dios. Acompañarlo a una iglesia donde puedas disfrutar de las benevolencias del Señor que tiene para cada uno de sus criaturas. También podemos separar un tiempo de nuestras horas en la semana y compartir la palabra de Dios con alguien que necesita de Jesús. Hablarle del Señor, hablarle del amor de Dios. Date hoy esa oportunidad de experimentar la compasión que Dios tiene por ti y alcanzarles a otros el amor de Jesús. Dios nos llama a involucrarnos en el trabajo de Él. No debemos ser indiferentes ante la necesidad en el mundo. El mundo bendito necesita de Jesús. El llamado de hoy es a seguir haciendo lo que el samaritano inició. Bendito sea Jesús. El samaritano dio su salario de 2 días, dio su tiempo y todo lo que tenía. Una simple necesidad nos hace entender a lo que fuimos llamados. Si ya estás en Cristo, haz lo que hizo el buen samaritano. Y cuando tengas algo y puedas bendecir a otra persona, hazlo. El samaritano actuó por fe. Tú puedes hacer lo mismo. A tu alrededor hay muchas necesidades, pero para ver las necesidades de los demás, necesitas entender que todo lo que tienes y todo lo que eres proviene de Dios. Quiero animarte a que hagas algo por tu prójimo. Para el experto en la ley, el hombre herido era un asunto para discutir. Para los ladrones, el herido era alguien que podían, mejor dicho, despojar de sus pertenencias. Para los religiosos, el herido era un problema que debía evitarse. Para el mesonero, el herido era un cliente a quien servir a cambio de un precio. Para el samaritano, el herido era un ser humano muy valioso al que había que cuidar y amarlo. Para nuestro Señor Jesucristo, todos ellos, nosotros,
somos muy importantes. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros hace más de 2000 años y hoy te está esperando con los brazos abiertos. Vamos, nuevo tema musical y luego estamos saludando a la amada audiencia. Yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú, dame tu voz. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tus ojos para ver. Cristo te invita y te quiere dar tus ojos, los ojos de Él, para que usted pueda ver la necesidad de aquellos que realmente necesitan la ayuda de Dios. Dios te bendiga y nos estamos encontrando próximo martes, si Dios lo permite, 23 horas. Dios bendiga a cada uno de ustedes.